Hola, ¿qué tal? Buen día. Nosotros somos el equipo número 8 y nosotros vamos a exponer el tema de la corrosión y su prevención. Nuestro equipo está conformado por Abraham Gómez, Víctor Tobar y yo, Valeria Oviedo. Primero daré una introducción al proceso de corrosión. Entendemos como corrosión a un proceso de degradación o proceso de destrucción de un material metálico. De igual manera, se puede entender como un proceso metalúrgico inverso, esto debido a que el material intenta volver a su estado de menor nivel de energía, es decir, está perdiendo energía. La función de un proceso metalúrgico es agregar energía a los materiales metálicos para llevarlo a su estado metaestable, siendo en este estado en las que la industria puede aprovecharse de él. Corrosión. Este fenómeno se trata de una reacción química de oxidorreducción, en la que intervienen tres factores principales: el material, el ambiente y el agua. También se puede llevar a cabo por medio de una reacción electroquímica. El proceso de corrosión es natural y espontáneo. Siempre que la corrosión esté originada por una reacción electroquímica, la velocidad a la que tiene lugar dependerá mucho de la temperatura y de la salinidad del fluido, así como las propiedades del metal en cuestión. Otros metales también sufren corrosión, pero esta se lleva a cabo mediante otros mecanismos. La corrosión se puede presentar de manera visible o no visible, siendo esta última la más peligrosa debido a que, como no está a simple vista, pues es difícil detectarla y puede causar accidentes catastróficos. La corrosión representa una de las pérdidas económicas más importantes de las empresas y es por ello por la que es tan estudiada y se han logrado encontrar diversos métodos de protección contra este. Para que se desarrolle este proceso en una celda electrolítica, o sea, la corrosión, es necesaria la existencia de tres constituyentes, que serían unos electrodos, un ánodo y un cátodo, un electrolito como medio conductor, que en la mayoría de los casos corresponde a una solución acuosa, y por último una conexión eléctrica entre los electrodos. Las reacciones ocurren de manera simultánea. En el ánodo ceden electrones al sistema cuando reacciona, aumentando su número de oxidación y siendo este el que se oxida, ocasionando la corrosión, mientras que en el cátodo los aniones metálicos absorben electrones disminuyendo su número de oxidación, por lo que cambian a su estado base. También podemos asociar el potencial electroquímico de las reacciones con la corrosión, ya que este se define como la susceptibilidad o la resistencia de un material metálico a la corrosión, cuyo valor varía en dependencia de la composición del electrolito. Cuanto más positivo sea el valor del potencial, más resistente es el material a la corrosión. Y por el contrario, cuando es más negativo el potencial, más reactivo es el material a la corrosión. A continuación hablaremos sobre la prevención de la corrosión, en este caso sobre un método conocido como protección catódica. Este método consiste en obligar a la estructura a funcionar como un cátodo en una celda de corrosión, mediante la manipulación y/o la modificación de factores electroquímicos. El metal que se oxida al proteger al cátodo se le llama como ánodo de sacrificio. Este ánodo de sacrificio, si se conecta eléctricamente a una estructura sumergida, descargará una corriente que fluirá a través del electrolito hasta la estructura que se pretende proteger. Un metal tendrá carácter anódico con relación a otro si se encuentra por encima de este en la serie electroquímica de los metales. Por ejemplo, el hierro será anódico respecto al cobre y catódico respecto al zinc. Podemos observar mejor esta relación del hierro observando sus valores de los potenciales de reducción. El hierro tiene un potencial de reducción de menos 0.440 volts. Si lo comparamos con el cobre, cuyo potencial de reducción es de 0.521,
El cobre, al ser más positivo, en este caso va a actuar como el cátodo, pues se reduce, mientras que el hierro, que se oxida, actuará como el ánodo. Pero si lo comparamos con el zinc, cuyo potencial de reducción es de menos 0.763, al ser más negativo que el hierro, el zinc será el ánodo y el hierro actuará como el cátodo. Un ejemplo de la protección catódica es el siguiente. Se colocan piezas de un metal que es más fácil de oxidar que el hierro, como el magnesio, cuyo potencial de reducción es de menos 2.37 volts. Y estas piezas se colocan sepultadas cerca de la tubería o del tanque de almacenamiento y conectadas a través de un alambre. En los suelos húmedos, donde puede ocurrir la corrosión con facilidad, el metal de sacrificio actúa como el ánodo y el tubo o el tanque experimentan protección catódica. Este ejemplo se simplifica más en esta imagen de aquí, donde podemos observar la tubería de hierro que actuará como cátodo debido a que está conectado con un alambre de cobre aislado hacia el ánodo de sacrificio, que en este caso es de magnesio. En general, la protección catódica es una técnica de control de la corrosión que se aplica en muchas áreas del mundo entero, como en instalaciones de ductos para transportar petróleo, productos terminados o agua, etc., por lo que resulta ser un método de gran importancia. Muy bien, ahora que ya vimos lo que es la corrosión y algunos ejemplos de cómo prevenirla, hay que dejar en claro que existen distintos tipos de corrosiones además de la galvánica. También está la que es por erosión, que esta es la corrosión por erosión, es la aceleración de la velocidad de corrosión de un metal debido al movimiento relativo de un fluido corrosivo en contacto con la superficie metálica. También está la corrosión bacteriana, que afecta a diversas industrias, pues una de ellas es la petrolera, en la que se estiman el 20 o 30% de fallas en las tuberías de transporte de hidrocarburos, que es favorecida por microorganismos. También está la corrosión electroquímica, que es la que hemos visto en clases, que es el deterioro de materiales metálicos mediante las reacciones químicas y electroquímicas, debido a que estos materiales buscan alcanzar un estado de menor potencial energético. Y por último, para mencionar algunos, porque hay distintos tipos de corrosiones, está la atmosférica, que es la suma de procesos parciales de la corrosión que tienen lugar cada vez que se forma la capa de electrolito. Vaya. Y ahora pasamos con lo que son los factores que afectan la velocidad de corrosión y también que juegan un papel predominante. Estos pueden ser la humedad, que esto acelera el proceso de corrosión debido a que la humedad es constante en piezas o estructuras de acero o con tornillos galvanizados. Por segundo tenemos la temperatura, que como regla general está la velocidad de corrosión de un metal se duplica por cada aumento de 10 grados centígrados de temperatura. Así la temperatura del aire ambiente aumenta la velocidad de procesos involucrados en la corrosión metálica, como son reacciones químicas y electroquímicas. Después tenemos lo que es la humedad relativa, que se define como la cantidad de humedad atmosférica presente comparada con la cantidad de humedad en condiciones en saturación. Estos son algunos factores que afectan la corrosión tanto a nivel atmosférico como en otras áreas, aunque específicamente más en el atmosférico. También está lo que es las partículas en el aerosol, ya que las partículas que más fomentan son aquellas producidas por procesos químicos en la atmósfera o por eyecciones. Un ejemplo son los ventarrones de polvo y el rocío del mar. Y también podemos mencionar lo que es la contaminación del aire. Un ejemplo de esto es el dióxido de azufre, derivado de la quema de gasolinas, diésel, gas natural y azufre. Esta sustancia se comporta como un oxidante capaz de imprimir una fuente de aceleración al proceso catódico. Aquí también podemos observar un gráfico que nos dicen los distintos tipos de corrosiones. También se separan según la forma y según el medio, electroquímica o química. Y según la forma está el uniforme, que es tanto la atmosférica, galvánica, los metales líquidos y altas temperaturas.
y la localizada, que son las galvánicas, por fisuras, por picaduras y por cavitación. Como mencioné, apenas estábamos diciendo algunos ejemplos. Ahora los metales más resistentes. Bien, antes de iniciar con esto hay que dejar en claro que existen diferentes medidas de resistencia de un metal. Está el límite de elasticidad, que es la capacidad de un material para resistir la deformación. También es considerada la fuerza que se necesita para doblar un material. La resistencia de la tracción, que es la fuerza donde resiste la tensión. Y la resistencia al choque, que es la capacidad de un material para resistir una fuerza o impacto sin producir. Un ejemplo es el vidrio, que a prueba de balas tiene mucha resistencia al impacto. Para comenzar tenemos lo que es el acero inoxidable. Es una aleación de hierro y carbono que con frecuencia, combinado con otros elementos, se fabrica calentando mineral de hierro en hornos donde se elimina la impureza y se agrega carbono. El acero inoxidable es uno de los materiales más comunes en el mundo moderno, con más de 1.3 mil millones de toneladas producidas cada año. Se utiliza ampliamente en el transporte, la infraestructura, la construcción y en la industria bélica. Después tenemos lo que es el titanio, que es la aleación con una variedad de elementos, incluyen el hierro, el aluminio y el vanadio. Las aleaciones de titanio son resistentes y ligeras. Esto las hace ideales para las aplicaciones automotrices, aeroespaciales, militares e industriales. También es altamente resistente a la corrosión por agua o de mar, lo que lo hace perfecto para los ejes de transmisión y los aparejos. Ahora tenemos lo que es el wolframio, que es en tercer lugar como metal más resistente. De todos los metales puros, el wolframio tiene el punto más alto de fusión, la menor presión de vapor y la resistencia a la tracción más alta. Asimismo, tiene el menor coeficiente de dilatación térmica de cualquier metal puro. Se puede mejorar su resistencia en gran medida al alearlo con el acero. En cuarto tenemos el Inconel, que sus propiedades lo hacen adecuado para su aplicación en ambientes extremos. Se utiliza por lo general en las palas de las turbinas de gas, los ejes motrices de una bomba de pozo y reactores de agua. Por último tenemos el cromo, que en la escala de Mohs para la dureza es el metal más duro que existe. Tiene un puntaje de 9, pero es extremadamente frágil. Entonces, a menos que se combine con otros metales, no es muy útil si se necesita rendimiento y resistencia a la tracción. La resistencia a la corrosión de los aceros inoxidables pues todos los aceros contienen el cromo suficiente para darle sus características de inoxidables. Muchas aleaciones inoxidables contienen además también níquel para reforzar aún más su resistencia a la corrosión. Eso es un dato. Tiene un puntaje de 9, pero es extremadamente frágil. Para finalizar, en manera de conclusión, podemos decir que la corrosión produce importantes pérdidas económicas. Así, por ejemplo, a los costes necesarios para la reposición de estructuras, tuberías, que se deterioraron por efecto de la corrosión. Hay que añadir otro más difícil de definir, pero no menos importante, como las pérdidas de petróleo, riesgo de accidente en oleoductos, paradas industriales por roturas de calderas. Y pues este problema pone claramente de manifiesto la interdependencia entre la ciencia y la tecnología y la necesidad de detener dentro de lo posible el desgaste gradual de los materiales que puede conducir a la ruina total o parcial de las estructuras, porque esto podría significar la destrucción de monumentos históricos u obras de arte, con la que consigue desaparición de patrimonio cultural que pues es imposible de reparar. También conservar todo aquello cuya obtención ha sido necesario consumir energía, ya que esto sería otra forma de ahorrarla y significaría que nuestra sociedad habría alcanzado un importante nivel de desarrollo.